Bueno. Hola Rubén, ¿cómo tal? Hola Jorge, hola Pedro, Moni, ¿cómo están? Bueno, arrancamos en horario, se van a ir acoplando porque están mandando mensajitos, ¿sí? Y muchos se fueron para el Facebook. Así que, Marito, vos que tuviste la suerte, el agrado, ¿eh? de trabajar con Daniel, mejor que vos para presentarlo. Así que te damos la palabra, amigo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos los colegas que están esta tarde en este Zoom. También estamos, TUA, Técnicos Unidos Argentinos, está en Facebook, también en nuestro canal de YouTube. Y permítanme repartir un par de elogios. Nuestro representante en la zona de capacitación, el nene Manberto, tengo que decirles, me alegra muchísimo porque uno de los mejores mediocampistas que vi en mi carrera, siempre lo tuve presente, y uno de los mejores preparadores físicos que tuve la suerte de conocer, Daniel Fabricio. Hoy nosotros tenemos el enorme placer y orgullo de tenerlo en TUA, una persona no solo se ha capacitado a través de los años, sino que tiene una forma, un estilo, una manera de manejarse en la vida que lo hace ser un ser humano excepcional. Nosotros nos conocemos hace 30 años, miren que hace tiempo ya, y forjamos una amistad. Él ha trabajado con muchos cuerpos técnicos, también como tiene un espíritu absolutamente solidario, en el municipio donde él vive se ha dedicado a trabajar usando el deporte como argumento para ayudar a la gente, colaborar en todas las edades. Y bueno, hoy les digo, es un privilegio tenerlo acá. Daniel, realmente está mal que hable yo, porque realmente te tengo un aprecio muy especial, sé que sos un profesional bárbaro, quiero que te desarrolles con total naturalidad, que manejes el estilo que nosotros acostumbramos a llevar adelante, que es hacer una presentación, un recorrido tranquilo, sin apuro, que la gente se vaya incorporando de a poco y luego transmitas tus conocimientos para que cada uno pueda sumar para sí mismo y así la capacitación cumple su verdadera función. Muchas gracias por estar. Adelante y el Zoom es todo tuyo, profe. Bueno, buenas tardes. Bueno, qué decir después de esta presentación. Se nota que Mario es un amigo. Para la amistad a veces hasta se justifican las mentiras. Yo no creo que todo lo que dijo, la verdad me halaga muchísimo, pero bueno, uno siempre trata de ubicarse y sobre todo saber que el camino hace que siempre uno tenga que seguir aprendiendo, seguir profundizando conocimientos. Y bueno, estoy aquí para tratar, como digo, en algunas oportunidades, es importante cuando uno transita muchos años, en este caso en el fútbol y en la preparación física, pero más importante es tratar de poder contar todas estas experiencias, porque todos sabemos que la preparación física evoluciona día a día, y bueno, y es muchas veces vemos lo que hoy tenemos como preparación física, pero es importante también cómo arrancamos, ¿no? Yo soy un testigo por ahí de la evolución de la preparación física, sobre todo en el fútbol. En su momento fui uno de los defensores acérrimos del trabajo de preparación física no ortodoxo, como decimos nosotros. Siempre consideré
que el elemento era necesario incluirlo en la parte física, sobre todo sabiendo que uno tiene un plantel, como digo yo, no de atletas, sino de futbolistas. Entonces, eso es un ítem muy importante a tener en cuenta para poder planificar y tratar de darle, con los recursos que uno tiene a disposición, un respaldo físico, pero a un futbolista. De nada sirve que el deportista corra, sino es importante que el futbolista decida bien, oxigenado, cuál es la mejor opción para desequilibrar al rival. Así que bueno, eso es un poco el preámbulo. Yo veo acá muchos amigos, conocidos, técnicos, no solamente con Mario, pero con Rubén, lo veo ahí también, que me ha tocado la suerte de ser parte del cuerpo técnico. Y bueno, un poco contar todas estas cosas, ¿sí? Si ustedes me dan el visto bueno, yo empezaría ya a compartir pantalla para empezar a transitar un poco lo que quiero contarles. Dale, tranquilo, profe. Dale. Bueno, ¿se ve ahí la filmina? ¿Se ve bien? Sí, sí, perfecto, Dani. perfecto. Bueno, primero y principal, es importante contar quién soy y digamos, qué estudié para poder desarrollar mi actividad. Yo soy profesor nacional de educación física, primero hice el profesorado de educación física, luego empecé, como todo profe, a desempeñar distintas funciones en las escuelas, y cuando me tocó que me convocaran en el fútbol, me di cuenta que había cosas que había que profundizar. Por eso hice digamos, traté de profundizar en lo que más quería, que era la preparación física. En ese momento hice la licenciatura de preparación física en alto rendimiento deportivo, que me brindó herramientas importantes para poder conocer cómo es la preparación física en ese nivel. Después, bueno, también a medida que fueron pasando los años, vi que la preparación física era importante, que había un nivel de paridad y que había que seguir teniendo más conocimientos para poder sacar ventaja en este fútbol tan competitivo. Y bueno, y la fisiología deportiva me brindó esa posibilidad que la fisiología da, que es la evaluación del deportista, en este caso del futbolista, y poder, de acuerdo a esa evaluación, establecer los parámetros lógicos y necesarios para establecer una buena planificación para cada uno de los planteles y sobre todo ya con una tendencia de una preparación física casi individual. Bueno, eso fue mi preparación, si se puede llamar de alguna forma. Acá puse los clubes donde he estado, donde he participado en los distintos cuerpos técnicos. Puse nada más que el año donde comencé y dónde comencé, porque me parece que es importante ese mojón. Empecé en el año 87 en el Club Deportivo Morón, en divisiones infantiles y después en divisiones inferiores. Sabemos que infantiles es una preparación distinta porque son chicos. Ya cuando uno va a divisiones inferiores
es un fútbol infanto-juvenil y donde uno puede poner en conocimiento y a disposición de estos chicos una preparación física un poco más exigente. Lo digo porque en el fútbol infantil se trata de dotar a los chicos de un buen respaldo físico a través del juego. Y ya en el infanto juvenil la cosa va cambiando. Bueno, ahí puse los clubes donde estuve. Voy a nombrar algunos nada más. Deportivo Morón, donde estuve en la primera trabajando con Rodolfo Mota, Alem, Luján, Colegiales, Atlético Campana, Central Ballester, Argentino Merlo, el Deportivo Merlo, Ituzaingó, Midland, bueno, y todos los que nombro a continuación. En rojo resalté en un color distinto porque ahí no estuve como preparador físico integrando el cuerpo técnico. Lo que hice fue evaluar desde la fisiología esos planteles. Me faltó ahí el club Acasuso también. Y establecer un plan de trabajo que sí después llevó adelante el preparador físico a cargo de ese plantel. Y bueno, y abajo también me gusta y me parece importante señalar que trabajé bueno, en el Laboratorio de Fisiología Deportiva en el SENA. Ahí es donde todos los deportistas olímpicos entrenan y pasan primero por el laboratorio para establecer el plan de trabajo para sus competencias anuales. Así que, bueno, eso es un poco la cantidad de clubes por los que he pasado y me han tenido que aguantar en algunos casos. Bueno, ¿y por qué es importante para mí señalar dónde estuve y qué el año que empecé, cuál fue? Porque el nudo de la charla que yo quiero explicar es que a través de los años, como ha cambiado el fútbol, también ha cambiado la preparación física. Y para poder explicar un poco más detalladamente, yo voy a comparar cómo se evaluaba en los distintos momentos con la tecnología que había en ese momento a los futbolistas. Yo me acuerdo de cuando muchos acá me podrán dar la derecha, cuando antiguamente el fútbol marcaba que había que tener un montón de capacidad aeróbica. La capacidad aeróbica es cuando uno hace el famoso fondo. Yo me acuerdo que antes era normal diariamente hacer 12, 14, 15 kilómetros. Y bueno, ese era el famoso test que los profes tomaban, que yo en mis comienzos también lo he tomado, el famoso test de Cooper, de los 12 minutos, donde se establecía la mayor cantidad de distancia que el futbolista podía correr. Después había el test anaeróbico, o el que vulgarmente se llamaba el test de velocidad, donde la distancia era corta y había que hacerlo con la velocidad o el ritmo más exigente posible. Y el test de fuerza, que era el de saltabilidad. Eran tres evaluaciones que siempre se tomaban. Yo también las he tomado y me sirvieron como un dato más. La verdad, yo tengo un concepto que desde mis comienzos he defendido, que yo decía que el futbolista era importante que corriera, era importante que llegara con velocidad a determinados lugares donde el técnico desarrollaba su dibujo táctico y que tuviera fuerza para poder cabecear, saltar, ganar o cuando le tocaba chocar,
que estableciera una supremacía con respecto al rival. Ahora, mi concepto que yo siempre defendí fue que si bien es importante que corra, que sea veloz y sea fuerte, es importante que esto lo haga con el elemento. Y siempre doy un ejemplo. De nada sirve que un carrilero, un volante por afuera, un punta externo, llegue a 3/4 de cancha con velocidad y le gane al adversario, si después cuando tiene que tirar el centro en lugar de recibirlo un compañero, lo recibe quien está en la tribuna o en la platea. Por eso, mis evaluaciones siempre eran con la pelota, porque lo importante era llegar a destino y que la pelota llegara al compañero y no a cualquier otro lado. De nada servía un futbolista con mucha velocidad si después no podíamos aprovechar esa velocidad o esa fuerza en el juego. Así que bueno, eso fue, a partir de ahí yo ya fui cambiando algunos conceptos en cuanto a las evaluaciones, en bien siempre de lo que el técnico necesitaba, de acuerdo a su dibujo táctico. Esto cambió, el test aeróbico o el test de Cooper, después empezó a ponerse en práctica lo que eran los relojes que tenían una banda pectoral, una banda que se ponía en el pecho, iban tomando la capacidad aeróbica que tenía el futbolista. En lugar de hacer el test de Cooper, se tomaba con esos relojes, ¿sí? El test anaeróbico se hacía con una intermitencia, es decir, también unos sensores que hacían que la velocidad desarrollada por el jugador pudiera después leerse en una computadora. Y después la fuerza de piernas se hacía con una plataforma. ¿Está? En muchos de los casos nosotros usamos alguna pesa para establecer esa capacidad de fuerza en las extremidades, sobre todo inferiores. Y esto dio lugar a que la tecnología siga avanzando, sobre todo en los deportes y en el fútbol en particular, cuando irrumpió un poco en el fútbol el famoso GPS. El GPS se utiliza para que nosotros, los profes, los médicos, los fisiólogos, puedan leer qué cantidad de distancia corrió en un partido con un entrenamiento del jugador, a qué velocidad lo hizo, y sobre todo, que yo en esto quiero hacer una salvedad, lo más importante es saber cuánto y cómo se va recuperando el futbolista. Bueno, el GPS, eso es lo que lleva el jugador durante el partido y durante el entrenamiento, y después con un sistema informático, todos esos coeficientes se van leyendo. A esto también se le suman las pretemporadas, el famoso carrito de lactato, donde se hace no extracción de sangre, sino con una simple gota de sangre se lee con unos aparatos la saturación del músculo del jugador. Y bueno, y eso también nos da la posibilidad de saber cuánto a ciencia cierta tarda en recuperarse y sobre todo cuando tiene el jugador la posibilidad de poder volver a poner en práctica la mayor cantidad de velocidad y fuerza que tiene. Y en cuanto a la fuerza de piernas, la evaluación de piernas, hoy se hace con una alfombra donde el futbolista salta, trota y desarrolla la velocidad en el lugar, y esa alfombra tiene sensores que dan coeficientes también en la computadora, y bueno, eso fue la irrupción, como digo yo, de lo que es la tecnología.
yo siempre digo que la tecnología es importante, es muy importante, cada vez más. Pero también digo que es importante como un dato. No podemos nosotros basar nada más que en la tecnología lo que es la preparación física. Porque si no, yo en esto me quiero detener un poquito, no hay una fórmula única y esencial para poner bien a un futbolista. Porque de la misma forma que el técnico no tiene un dibujo táctico efectivo en todos los casos, en la preparación física pasa algo similar. Es importante saber cuál es el plantel que tengo, es importante saber cuál es el cronograma de partidos que voy a tener, es importante saber qué cantidad de jugadores tengo en este plantel, con qué características y qué dibujo táctico y variantes va a tener el técnico para este plantel. Entonces, de acuerdo a eso, se va trabajando y ahí es donde empiezan a ver las diferencias de los distintos profes. Yo después les voy a mostrar, ahora voy a terminar con lo que es la tecnología, pero después les voy a mostrar un cuadrito donde muestro cómo se evalúa y cómo se trabaja y se establece sobre todo la planificación de un trabajo físico, ¿sí? Bueno, también me pareció importante mostrar algunas cosas que a nivel personal yo puse por ahí en práctica y en esto quiero antes que nada explicar que nosotros los profes muchas veces podemos cambiar algunas conductas habituales, como es, por ejemplo, tener un sistema de entrenamiento distinto, trabajar por línea, hacer secuencias de jugada, hacer circuitos, pero lo más importante, y lo que yo siempre digo, es que la única forma que nosotros los profes podamos trabajar y poner a disposición de los futbolistas este tipo de sistemas es si el técnico nos respalda y si el técnico está de acuerdo en lo que nosotros le explicamos para llevar adelante este trabajo. Yo marqué acá en el año 1997, yo estuve en el club Midland, que en ese momento estaba en la primera C, y nos tocó un plantel, como digo yo, de dos extremos. Había jugadores de mucha experiencia y había muchos chicos. Me senté con el técnico, le expliqué qué era lo que yo pensaba, le expliqué el fundamento, el por qué pensaba de esa forma, y como una locura, en ese momento fue tomado, pero el técnico me entendió. El técnico era el señor Mario Lurge, yo me senté con él y le dije que quería entrenar en una pretemporada 3 turnos por día. Estamos hablando del año 97, donde no se hacía en el país, pero bueno, yo le fundamenté, le dije que se podía hacer, que las evaluaciones me marcaban y la conducta de los jugadores que podían someterlos a ese esfuerzo, que era un esfuerzo importante, pero sobre todo yo había experimentado con algunos jugadores en charlas y mentalizarlos que había que hacer diferencia en esta categoría de lo físico primordialmente para poder después desarrollar el juego que tenía el técnico, que era un juego con un dibujo táctico muy
ambicioso, muy ofensivo, pero sobre todo tenía muchos cambios de frentes y mucha dinámica, tanto para atacar como para retroceder. Y que si no hacíamos ese tipo de trabajo era difícil poderlo llevar adelante. El técnico en ese momento aceptó mi locura, lo llevamos adelante. Me acuerdo que en el mismo lugar donde nosotros hicimos la pretemporada estuvo el club Lanús de primera división, con un técnico que en ese momento ya era reconocido, pero hoy es mucho más, que era Héctor Cooper. Y cuando nosotros empezamos a desarrollar los 3 turnos, hasta se acercaron para preguntarnos cómo hacíamos eso en esa categoría. Bueno, un poco resumiendo, la verdad que nos dio la razón, el tiempo. Esos jugadores, muchos fueron a categorías superiores, no tuvieron ningún problema en adaptarse a categorías superiores en cuanto al desarrollo de su preparación física, pero sobre todo rindieron en un torneo muy duro, muy difícil, rindieron muchísimo y la verdad que no fue muy bien. Yo acá puse más o menos qué era lo que hacíamos en esos 3 turnos. En el primero trabajábamos la capacidad aeróbica y ya en el primer turno hacíamos fuerza. Estamos hablando que un primer turno era a las 7 de la mañana, en pleno invierno, en Ezeiza. Después hacíamos la ingesta o el desayuno liviano. Y en el segundo turno hacíamos un trabajo anaeróbico, ya con pelota, donde hacíamos cambio de ritmo, transferencia, con muchos elementos, estos circuitos, no solamente pelota, barras, sogas, y hacíamos, la verdad, unos circuitos muy exigentes en cuanto a la capacidad anaeróbica. Y el tercer turno, después del almuerzo y lo que era el descanso, sí trabajábamos yo puse técnico táctico porque considero de que todo el trabajo de secuencia de jugada, como trabajábamos con Mario, es un trabajo técnico táctico. Así que bueno, eso fue un poco una experiencia importante donde en un principio por mis colegas fui criticado, pero después la tendencia marcó que los equipos de primera fueron incluyendo estos 3 turnos y hoy es habitual. Así que bueno, pasaron muchos años para que algunos pudieran entenderlo, pero nosotros lo trabajamos y vuelvo a decir, yo debo mucho al apoyo y al respaldo que me dio el técnico para poder desarrollar este trabajo, que era un trabajo que no se había visto y la verdad era poco aceptable para esos años. Y después marco un paralelo, también en el año 2007, casi 10 años después, trabajando en Nova Chicago, también innové con lo que fue el trabajo de fuerza. Ahí tuvimos la posibilidad de tener un plantel que tenía características físicas de mucha hipertrofia muscular. Entonces, hablando con el técnico tenía un juego por ahí un poco más, un dibujo táctico más conservador, pero con mucho contragolpe. Entonces, lo que hicimos fue un trabajo de fuerza muy marcado, donde hacíamos pesas desde temprano, también con 3 turnos, pero ya en el primer turno hacíamos muchos trabajos de circuito en gimnasio para fortalecer esa hipertrofia muscular. La hipertrofia es cuando el músculo es muy grande, ¿sí? Tratamos de dotarlo de mucha fuerza porque era un equipo de mucho roce y en el roce nosotros lo que hacíamos era establecer supremacía con los rivales, es decir, cada choque al rival le dolía y a nosotros nos favorecía. Así que ese trabajo
lo hicimos en pretemporada y después, durante el periodo competitivo, donde todas las reglas de la preparación física dicen que hay que dejar un poco la fuerza, nosotros la continuamos y nos siguió dando resultados porque la verdad que nosotros hacíamos la diferencia, no me acuerdo el porcentaje exacto, pero alrededor de un 75% de los partidos que ganamos fueron en los últimos minutos, precisamente por esto, porque establecíamos tanto este roce que se hacía notar en el rival y los últimos minutos le faltaba despegue al rival y nosotros podíamos hacer la diferencia. Pero bueno, ahí marco también lo que era la diferencia en cuanto a los 3 turnos, ¿sí? Fíjense que 10 años después, la capacidad aeróbica la trabajábamos distinto. En el año 97 hacíamos 12, 13 kilómetros. En cambio, en el año 10 años después, nosotros salíamos del hotel y teníamos un circuito de 7 kilómetros. No más de eso. 7 kilómetros como máximo, pero a un ritmo, por eso ahí digo una meseta. Nosotros establecimos el ritmo aeróbico superior a lo que es habitual, por eso es tan distinto. Uno ya en el fútbol actual, con la dinámica que necesitan todos los técnicos, lo que se necesita es que la capacidad aeróbica sea mucho más alta. Si no, vienen los ahogos y la falta de recuperación. Entonces decimos nosotros que meseteamos al jugador en una capacidad aeróbica superior. Y bueno, y ya después de esa distancia ya íbamos al gimnasio. Cosa muy distinta a lo que hacía en un principio. Y en el segundo turno ya trabajamos con circuitos reducidos con variantes, es decir, los circuitos reducidos todos con pelota y fútbol reducido en cuadros, en rectángulos, con lanzadores, es decir, ya se hacía lo que antiguamente se llamaba fútbol, no es fútbol, es establecer supremacías en espacios reducidos y después a la tarde volvíamos a comenzar con lo que habíamos terminado el segundo turno, es decir, la famosa entrada en calor la hacíamos en cuadrados, donde hacíamos 2 versus 4, 4 versus 6, para después poner los lanzadores y terminar en un reducido en bloques de alrededor de 4 minutos por 1,5 de descanso, y eran bloques continuos. Esto también lo hacíamos de acuerdo al sistema táctico, el dibujo táctico que usaba el técnico, y los dividíamos en subgrupos por líneas. Pero las líneas no eran líneas tomadas en lo horizontal, es decir, defensores, volantes y delanteros. Lo que hacíamos era tomar jugadores que se desempeñaban en lugares internos o externos. Es decir, también variamos ese tipo de división en subgrupos porque considero hasta hoy que el fútbol tiene que tener particularidades de acuerdo a la ubicación del jugador de la cancha. Así que bueno, esos 2 años que marco también sirven para explicar un poquito cómo fue variando todo y cómo nosotros los profes tuvimos que ir actualizándonos y tuvimos que ir profundizando, en muchos de los casos con trabajos que hemos traído de otros países, donde hemos tenido la posibilidad de tener conocidos o amigos para poder implementar acá en el país. Y la última, digamos, la última consigna o diapositiva que yo quería mostrar es algunos puntos importantes para nosotros los profes y que a mí, en lo particular,
me ha servido y lo he tenido siempre muy presente, como digo yo, el ABC para poder arrancar en este ambiente que es difícil como todos los ambientes, pero tiene algunas particularidades. Yo siempre cuento que he trabajado con muchos técnicos y, como dije al principio, algunos tenían la particularidad de dejar que uno pregunte desde lo táctico cómo va a jugar el equipo, pero no porque quiera ser técnico, sino porque uno tiene que saber para poder preparar a los futbolistas. Y he tenido técnicos que esto no le ha gustado y yo lo respetaba. Entonces, bueno, siempre tuve estas consignas que eran innegociables. Yo siempre digo que el preparador físico es siempre un auxiliar del técnico, con todo lo que eso acarrea. Uno tiene que ser el respaldo del técnico, pero tiene que no olvidarse que es un auxiliar. Las decisiones pasan por el técnico y uno, en algunos casos, es un hombre de consulta, en otros no, pero siempre es un auxiliar. No confundirse con esto, porque esas confusiones históricamente han llevado a muchos problemas. Entonces, yo, si hubiese querido ser técnico, hubiese hecho el curso. Si hubiese querido ser médico, hubiese ido a la facultad. Entonces no puedo ir a operar y no puedo plantear un dibujo táctico. Yo soy preparador físico y todos mis conocimientos he tratado de profundizarlo. Es decir, el tiempo que tenía ocioso, lo que hacía era profundizar conocimientos para poder ser un mejor preparador físico. No invadir funciones que no me corresponden y que no quería. ¿Sí? Eso para mí es muy importante. Después, tiene que conocer el sistema de juego a desarrollar por el técnico, pero solo con el fin de brindar un respaldo físico mejor a cada futbolista de acuerdo a la función que después el técnico le va a dar en la cancha. Por eso digo, ¿hay que conocer lo táctico? Sí. ¿Hay que conocer los dibujos tácticos? Sí. ¿Hay que conocer cómo piensa el técnico y qué dinámica le va a dar a ese equipo y a ese plantel? Sí, pero con el fin de poder aplicarlo a la preparación física, no para otra cosa. ¿Está? Eso es importante. Después, bueno, tener una planificación simple, y simple digo, no sirve una planificación que no sea entendible. ¿Y entendible por quién? Entendible no por otro profe, entendible por el técnico, entendible por el médico, entendible por el ayudante, el técnico alterno, el trabajador de los arqueros, por los dirigentes. Es decir, en el fútbol hay un ámbito muy amplio que uno tiene que desarrollar una actividad y los demás tienen que saber cómo se hace y qué es lo que uno quiere como objetivo. ¿Y cómo va a llegar a eso? Con una planificación simple de entendimiento. Bueno, lógicamente en el fútbol sabemos que el corto plazo siempre es lo que lamentablemente trabajamos, pero hay que tener una a mediano y otra a largo plazo, que vayan íntimamente ligadas. Tenerlas claro, las consignas del fútbol moderno en cuanto a la dinámica y sobre todo a la planificación de la sistematización de las fechas que uno tiene que afrontar. Sabemos que en cada una de las categorías hay distintas formas de torneo. En primera hay torneos que son paralelos y que a veces hacen que el equipo tenga que jugar 2 veces o tenga que jugar 3 veces en 9 días. Bueno, eso tiene que estar muy claro. ¿Por qué? Porque a veces hay rotaciones, a veces hay distintos dibujos tácticos que usa el técnico. El mismo técnico a veces varía por razones obvias, por la rotación de los jugadores, por situaciones del rival.
Entonces eso uno tiene que tenerlo claro, ¿sí? Y después, una función que el profe tiene que tener en el día a día muy importante, que es interactuar con el cuerpo técnico y el cuerpo médico. ¿Por qué? El cuerpo técnico, por lógico, porque todos esos integrantes están bajo el comando del técnico, pero todos apuntan al mismo objetivo. Así que en eso tenemos que estar muy compenetrados y saber cada uno cuál es su función y cómo se articulan las funciones de cada uno de los integrantes para ese objetivo. Pero también, y esto lo pongo, si bien lo marco, lo pongo en mayúscula, porque el profe tiene que estar muy íntimamente ligado con el cuerpo médico, por dos causas. Primero, por una lógica que es que los lesionados se despegan un poco del trabajo diario y son monitoreados por el cuerpo médico para saber cómo es periodo de recuperación, tratamientos y demás, que eso hace saber cuánto tiempo cada jugador va a tardar en volver al plantel, hacer trabajos de articulación en cuanto al kinesiólogo y el profe, y también, sobre todo, hoy hay nuevos integrantes en el cuerpo médico o el cuerpo técnico, que son los psicólogos, los nutricionistas, y esto está íntimamente ligado con la función del profe porque también son elementos que uno tiene que considerar para planificar la exigencia y las cargas de trabajo en el entrenamiento. Así que bueno, esas son consignas que me parecieron importantes para remarcar, porque la verdad que hacen al día a día y hacen sobre todo digo yo, a la buena convivencia. ¿Está? ¿Cambias de diapositiva, Dani? Sí, voy a cambiar. Sí, tranquilo, no hay apuro. Bueno, esto es una pizarra que hoy los profes utilizamos mucho en lo que son los Zoom. ¿Sí? Si bien lo empezamos a utilizar en los entrenamientos, yo digo la evolución esto es parte de la evolución. Hoy, muchas veces, cuando hacemos trabajos muy específicos y que casi son individuales, es necesario que el jugador cuando llegue, por una razón operativa, lo que es el calentamiento precompetitivo lo tiene que saber hacer. Ahora, en el entrenamiento nosotros lo que hacemos es trabajar con pelota y trabajamos el famoso loco, el famoso cuadrado por pareja, y así vamos entrando en calor. Si yo termino la entrada en calor y tengo que explicarle a los jugadores trabajos muy complicados o muy específicos, pierdo la temperatura corporal y sobre todo la temperatura muscular de ese jugador. Y esto me puede traer inconvenientes. ¿Por qué? Porque después de la exigencia yo pienso que tiene una temperatura óptima y por estar hablando un tiempo prolongado me bajó mucho la temperatura y puede haber contracción violenta que me traiga problemas. Entonces, ¿qué hacemos? Yo empecé a usar esta pizarra, que lo que hago es, a cada uno de los jugadores les muestro cuál es el trabajo que vamos a hacer. Si lo hacemos por línea, hago la cantidad de trabajo de acuerdo a las líneas y se lo voy mandando. Entonces, el jugador al otro día ya sabe qué es lo que va a empezar a hacer como entrenamiento. Lógicamente, después en el campo le explicamos bien,
pero este es el elemento que vino un poco a ayudarnos para que ese tipo de riesgo de lesiones se estreche y no nos ocurra. Yo, para que poder un poco mostrarles primero esto en cuanto a lo que es la utilización, pero yo traje una, les quiero mostrar una para mostrar un trabajo, ¿no? Por ahí más específico. Bueno, a ver. Tenemos acá, está la cancha, y ustedes ven que está separado, ¿sí?, en 9 zonas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es decir, a la cancha la dividimos en 9 zonas. Estas zonas prefijadas lo que nos dan es la posibilidad de que el técnico nos muestre cómo va a jugar y de acuerdo a esto nosotros podemos desarrollar el trabajo. Por ejemplo, acá tenemos 2 equipos que juegan, acá los técnicos me van a ayudar, juegan muy distinto. El dibujo táctico de los amarillos, ¿sí? Es un dibujo táctico, ayúdenme, 3, 4, 1, 2. El amarillo. En cambio, el azul o celeste tiene 4, 1, 3, 2. Bueno, fíjense cómo están ubicados. Yo lo que hago es esto. De acuerdo al dibujo táctico que el técnico me describe cómo quiere jugar, y esto siempre hablamos desde el dibujo táctico inicial. Ustedes saben mejor que nadie que esto es tan dinámico que va variando y no es un metegol donde todos juegan igual y en el mismo lugar. Pero sí desarrollan la cantidad de tiempo mayoritario en ese cuadrado, es decir, en esa zona. Bueno, de acuerdo a esa zona, lo que nosotros hacemos es subdividir al plantel. Por ejemplo, como dije antes, los externos, sea el dibujo táctico que sea, los externos, marcadores de punta, carrileros si juegan con carrileros, extremos, puntas extremos, puntas por afuera, como quieran llamarlo, tienen características a poner en el equipo distintas a los que juegan en forma interna, ¿sí? ¿Por qué? Porque las distancias a recorrer son distintas, porque la velocidad que necesitamos en esos lugares es distinta, y porque tienen espacios como para desarrollar esa velocidad. En cambio, en los lugares internos es todo lo contrario. Necesitamos jugadores que tengan mucho cambio de ritmo porque las distancias son más cortas y necesitamos una fuerza diferente. Por eso tienen hasta con texturas físicas distintas los jugadores que juegan en estos lugares. Bueno, de acuerdo a eso, yo acá les muestro un circuito. Por ejemplo, acá arriba, fíjense, yo tengo los conitos, tengo las vallas, la pelota y 2 banderines. Bueno, ¿qué es lo que hago acá? Acá hacen el zigzagueo, saltan, agarran la pelota y tienen que, donde agarraron la pelota, tener la precisión de poder invocar donde
están los dos banderines. ¿Sí? ¿Esto quiénes lo hacen? Esto lo hacen los volantes internos, los enganches y el punta interno. ¿Está? ¿Por qué? Porque necesito velocidad de despegue, necesito ejercitarle la fuerza de pierna en la saltabilidad y después necesito precisión, ya sea para un pase o para una definición. ¿Sí? Acá tengo otra estación de ese circuito. ¿Qué tengo? Una escalera de coordinación, acá están las flechitas que muestran que hace un ida y vuelta y después un despegue en velocidad, toma la pelota, rodea el cono y vuelve con la pelota. Otro trabajo para internos, pero internos más defensivos. ¿Por qué? Porque necesitan una coordinación y un traslado muy cortito, pero ese traslado cortito por lo general se da en una zona intensamente transitada. ¿Está? Acá tengo otro, que acá es combinado, como decimos nosotros. ¿Por qué? Porque acá se hace un zigzagueo en velocidad, se toma la pelota, se hace la descarga, se va a buscar y se define. Esto también lo hacen los puntas internos. ¿Está? Y después tengo acá en la... Voy a checar acá para verlo bien yo. Acá tengo un trabajo también combinado. Acá ubico los volantes internos, ¿sí? Y puedo poner algún carrilero que tenga la doble función. Vieron que ustedes a veces utilizan volantes que como un doble 5, un mixto, ¿eh? Entonces, ¿qué hace? Tiene que tener velocidad, tiene que tener precisión de pase y en muchos de los casos tiene que ir a buscar. Y a veces el ir a buscar hace que se encuentre en una posición de definición. Y acá tengo los carrileros. Zigzagueo, se encuentran con la pelota, tienen que eludir a un rival y tienen que tirar un centro para que el punta vaya a buscarlo. Es decir, acá hago una definición con pelota al pie y una definición primero y segundo palo con cabezazo o definición abajo. ¿Está? Bueno, eso es un poco el trabajar por línea, que hoy es muy importante y es lo que es la tendencia y digamos, el mayor beneficio que podemos sacar es con esto, con este tipo de trabajo. Así que bueno, esta es un poco las variables que se están utilizando en lo que es la preparación física. Y la tecnología, lógicamente, la utilizamos. ¿Por qué? Porque todos estos trabajos hoy sabemos que lo utilizamos con el GPS puesto y ahí nos van a dar la posibilidad de saber cuál es la saturación, cuál es la velocidad, cuál es la cantidad de distancia que pudo recorrer. Bueno, eso un poquito con el paso del tiempo, cómo fuimos cambiando nosotros los trabajos, o mejor dicho, no tanto cambiando, sino adaptándonos. Yo quiero aclarar que siempre trabajé con pelota, es un convencimiento que tengo, vuelvo a decir, porque en el fútbol uno tiene a cargo un plantel de futbolistas. Yo he trabajado en otros deportes y he trabajado en el atletismo y trabajo completamente distinto. ¿Por qué? Porque en el atletismo, por ejemplo, desarrollo la velocidad pero sin ningún elemento. Entonces, con que ejercite la velocidad es suficiente. Si tiene que saltar, tiene que tener velocidad y técnica de salto. Ahora, en el fútbol tiene que tener velocidad, tiene que tener fuerza, tiene que tener resistencia, pero sobre todo lo que tiene que tener es oxigenación posterior a todo ese esfuerzo para tomar la mejor opción y poder hacer la diferencia. ¿Está?
Bueno, espero que le haya servido lo que expuse. No sé si hay alguna pregunta o algo que no haya quedado claro y necesiten que lo aclare. No, buenísimo, buenísimo. La verdad que una exposición muy rica, muy didáctica, bien explicada, y da gusto cuando tenemos profesionales así que para capacitar a toda esta gente, a todos los técnicos que nos vienen siguiendo. Y la idea de TUA es esa, ¿no? Que acá estén disertando técnicos, profes, kinesiólogos y todo lo que necesitamos para ir incluyendo conocimiento dentro nuestro, ¿no? Que es lo que hablabas. La tecnología nos trae avances y tenemos que estar ayornándonos día a día con todo. La verdad que excelente. A ver, ahí te voy a abrir a Rubén López, que tiene una linda preguntita para hacerte. Ahí desmuteate, Rubén, ya te abrí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, chicos, por permitirme participar y escuchar al gran profe. Sí, más que profe, un amigo, diríamos. Pero bueno, yo quería hablar un poco quería que vos hablaras un poco, ¿no? De que está la exposición que hiciste, obviamente, más que completa por el desarrollo profesional y de todo tu recorrido profesional, ¿no? Pero vos sabés que tenés la perlita de que no lo pusiste en tu trayectoria, obviamente, ¿sí? Que trabajaste en un club de barrio, ¿sí? Que es muy de barrio, y lo terminaste metiendo en el Federal C, ¿sí? Y con todo lo que eso implica de la falta de recursos, la falta de desarrollo, ¿sí? Cómo tratar de profesionalizar a esos jugadores que había en ese plantel, ¿sí? Y sobre todo, más allá de tu humildad por meterte a trabajar en un club de esas características, teniendo la trayectoria que tenías, ¿sí? Es como también mostrarle un poco al resto de los entrenadores que nos escuchan que no es solo trabajar en clubes de AFA, afiliados directamente a AFA, y que hay otras opciones, sí, y proyectos que nadie los tiene, o sea, tiene que nacer de uno, y por ahí eso de agarrar un club de barrio y llevarlo a participar y recorrer a través del Consejo Federal y llegar al Federal, fue una perlita que tenés en tu carrera que, te vuelvo a decir, no lo vi en tu prontuario, pero a mí me contaron que fue así. No, primero pido disculpas, ¿verdad? Sí, y he trabajado con Rubén ahí en el Club Atlético Moreno. Sí, la verdad yo siempre digo, y lo hablamos con Rubén, para mí fue un desafío, la verdad, yo venía de trabajar en primera, y el Pago Chico me demandó, me llamó. Yo, si bien no nací en Moreno, hace 30 y pico de años que vivo acá, y siempre a través de la gestión, ya sea municipal o desarrollando mi actividad en el fútbol, siempre decía, ¿por qué Moreno no tiene un equipo en AFA? Porque donde iba encontraba jugadores que eran de Moreno. En cualquier club, en todos los clubes donde estuve, siempre encontré jugadores del Moreno. Y la verdad, siempre me llamó la atención, ¿por qué no? Bueno, sabemos que era por estructura, por un montón de causas. Y en un momento se me acercó una persona, yo había, en ese momento había dejado mi primera etapa en Nueva Chicago. Había tenido algunas propuestas para irme afuera, pero la verdad que los colegios y la función de gestión municipal no me hacían fácil irme. Y bueno, y en una tarde, noche, se me acercó un conocido y me dijo, mirá, Daniel, necesitamos que nos des una mano. Sí, le digo, no. Y bueno, y me explicó el proyecto. Yo ya había estado con un proyecto de Sportivo Barracas cuando vino Moreno, que la verdad no fue del todo bueno. En ese momento estaba
Juan Guillermo como técnico, y bueno, y la verdad que lo económico no ayudó para poder cristalizar todo eso. Y me dijo, no, es un proyecto distinto, es un proyecto con una particularidad, que arrancamos desde bien abajo. Y la verdad, era distinto, porque arrancaba realmente de abajo, arrancaba en un club del barrio que tenía nada más que una construcción que decían que era el vestuario, la cancha, y era un club adelantado porque tenía la cancha por lo menos cerrada, con alambrado, que estaba en un barrio, en Moreno, y bueno, yo ya había dicho que me interesaba, porque la verdad, yo siempre en Moreno traté de aportar todo lo que podía, porque vivo en Moreno, mis hijos han nacido acá, y porque era un desafío que a mí me gustaba, que Moreno en algún momento pudiera trascender en el fútbol. Y bueno, pero no pensaba que iba a ser en un club de barrio, y cuando llegué vi que bueno, había poco elemento, había muchas ganas, pero sabemos que a veces las ganas no alcanzan. Y me dicen, mirá, vení que te vamos a presentar el técnico que es tan loco como vos. Y en ese momento me lo presentaban a Rubén, y yo, sin querer ofender ni nada, le dije, contame qué estás haciendo para poder ver en cómo te puedo dar una mano. Y me dice, ¿tenés tiempo? Porque tengo para un par de días, porque hago de todo. Me llevo las pecheras, traigo las pelotas, voy a buscar a los pibes, trato de convencerlo a jugadores que quedan libres de divisiones inferiores en algún club donde yo he estado, y así estamos armando. Y lo peor es que, bueno, lógico, no había un peso ni para los chicos ni para nadie, entonces era todo a pulmón. Y bueno, y me contó que la idea era participar en la Liga de Luján, y bueno, después sabemos cuáles son las etapas, ¿no? Tratar de ganar la Liga o clasificar para después ir a la segunda etapa. Cuando yo, completamente desconocido del tema en muchos de los casos, empecé a mirar el fixture, o mejor dicho, los participantes en la Liga de Luján, y la verdad me encontré con algunos que íbamos a hacer la Cenicienta, porque estaba Camionero, había clubes que utilizaban la Liga de Luján como un instrumento de puente, porque sabían que era efímero lo que iban a estar ahí. Y nosotros, claro, y yo veía eso por un lado en el teléfono, y me daba vuelta y veía la cancha y lo que teníamos, y la verdad que había mucha distancia. Pero bueno, me embarqué con Rubén, trabajamos mucho. Hay algunas, como dice él, algunas particularidades muy complicadas, porque yo le dije, lo único que pretendo es poder tenerlo al plantel, no sé, una semana todos juntos, y poder hacer un trabajo de base. Porque eran chicos que en algunos casos venían de divisiones inferiores, otras no, otros que por ahí habían dejado el fútbol hacía mucho tiempo y tenían que volver. Es decir, había un abanico de integrantes en ese plantel que la verdad no hacían la cosa fácil. Y yo sabía que muchos trabajaban, y bueno, como es en el ascenso también, pero esto era distinto porque encima venían de inactividad prolongada en muchos casos, y bueno, y uno empieza a evaluar el tema de cómo reaccionará ese organismo cuando tiene que estar 6 horas en una fábrica y después venir acá, después de 2 años de no jugar. Bueno, me consiguieron la pretemporada después de pelear, de discutir, Rubén, hacernos mala sangre, irme a mi casa después de un entrenamiento mal, porque
no entendían. La gente que estaba como supuestos directivos o dirigentes no entendía las consignas básicas de lo que es el fútbol competitivo, ¿no? En ese nivel. Como yo les decía, y Rubén se va a reír porque era un gatiguillo mío, piensan como dirigentes de AFA, pero actúan como dirigentes de sociedad de fomento, porque era el contrapunto. Pero bueno, mediante gestión y demás conseguimos la semana de entrenamiento. Conseguimos esa semana de entrenamiento, pero cuando llegamos al lugar nos dimos cuenta que iba a ser difícil la pretemporada. Nos habían conseguido en la reserva ecológica Los Robles, en unas cabañas que el desayuno nos daba la laucha más chica, muy húmedo, muy frío todo, muy, bueno, la verdad, la cuestión que lo hicimos, entrenamos duro, hablamos mucho con los chicos, fue una tarea, yo digo, en dos frentes. El primero, el estrictamente futbolístico y técnico, y de dotarlo de una preparación física acorde a lo que íbamos a enfrentar. Pero el segundo era mental, que los chicos entendieran todo esto para poder poner el mayor esfuerzo, que a veces sabíamos que el mayor esfuerzo también era insuficiente. Pero, como decía, convenzamos a todos para que no agarren una noche y se nos vayan todos, porque era titánico estar ahí. Y es más de una vez lo hablamos con Robert me decía, mirá dónde estamos. Yo miraba en el costado y digo, bueno, ya estamos acá, sigamos para adelante. Bueno, la cuestión es que enfrentamos a como la Cenicienta, y en esto, Mario Lurge, hago un paralelo. Cuando nos tocó Luján en la B con semejantes adversarios también, con falta de recursos, con falta de dinero para los jugadores que no cobraban. Bueno, esto fue, salvando la distancia, algo muy parecido. Éramos la Cenicienta. Yo me acuerdo que enfrentábamos a camioneros y ellos tenían su ropa de entrada en calor y la ropa para jugar y la ropa de salida, como en todo club, como corresponde. Y nosotros teníamos un solo juego de pantalón y camiseta, y ahí quedamos, para todo. Es más, era una risa porque si nos tironeaban la camiseta de algún jugador, nosotros sufríamos porque no sabíamos cómo arreglar esa camiseta y poder jugar el partido siguiente. Era así. Encima. Claro, era así, era la verdad terrible. Pero bueno, la verdad que una experiencia muy, muy buena, porque demostró que uno puede ser un todoterreno. Y la verdad que los resultados nos acompañaron con muchísimo esfuerzo, pero nos acompañaron, pudimos clasificar, así que bueno, la hemos pasado. Yo en el fútbol tengo muchas anécdotas, pero esta es muy contable, como digo yo, porque a veces mucha gente que ve el fútbol desde el encuentro, desde el partido, no sabe qué es lo que pasa en la semana, no sabe cuáles son los pormenores de que cada jugador llegue a donde pudo llegar, que cada técnico esté donde tiene que estar, y para estar en ese lugar todo lo que el sacrificio tuvo que hacer. Entonces, esto es así. Y yo vuelvo a decir, hay un montón de experiencias. Yo tengo una de colegiales también con Mario. Claro, esa te iba a decir. Que se la conté. Contala tal cual. No, bueno, también toda la pretemporada en el Parque San Martín, bien, con los jugadores, un plantel, la verdad, que armó Mario y Polito, de una jerarquía impresionante, pero que venían por amistad, por conocimiento, no por Profe, un equipo profesional de primera vez, ¿no era? Sí.
No, pero aparte había jugadores de muchísima trayectoria, estaba el Coqui Sí, Ferraresi, todo estaba monstruo, todo monstruo. Carles Dema, había, digamos, era de mucha jerarquía. No quiero hacer nombres porque, bueno, no viene al caso, pero de muchísima jerarquía y muchísima trayectoria. Y bueno, por eso digo siempre las tres patas, ¿no? Si las tres patas no responden, las tres patas pareja, a veces nos hacen pasar problemas. Y ahí en Colegiales tuvimos la verdad, una pretemporada con algunos sobresaltos, pero trabajando bien. Algunos sobresaltos digo porque a veces no pagaban el parque y no nos dejaban salir o no nos dejaban entrar al lugar de entrenamiento, pero bueno, fuimos zafando. Pero bueno, ya con todo terminada la pretemporada, los amistosos, con el equipo en una puesta a punto, la verdad, muy, muy buena, donde no se dejó ningún detalle por hacer. Bueno, 2 días antes en el último entrenamiento, nos habían dicho que nos iban a traer la ropa. Bueno, terminó el último entrenamiento de la semana. La ropa no vino, pero bueno, vino el presidente y nos dijo que no nos hiciéramos problema, que la ropa estaba, que la estaban terminando, que no había firma con ninguna empresa de ropa, pero que la estaban confeccionando ellos, una cosa así era. Bueno, llegamos al vestuario el día del partido, en la cancha de Armenio me parece que fue. Sí. Bueno, llegamos con el tiempo. Después del almuerzo fuimos a la cancha, al tiempo prudencial, todo bien. Se dio los retoques de la charla, Mario la dio. Termina la charla y a todo esto yo miro siempre al utilero. ¿Por qué? Porque veía que no estaba preparada la ropa en los bancos. Y entonces me acerco, tratando de que nadie se dé cuenta, y le digo, ¿te olvidaste la ropa o acostumbrada a prepararla después de la charla? Yo medio como que no quería darme cuenta de la realidad. La cuestión es que la ropa no estaba. Me dice, no, estoy esperándola. Me dice, pero ya está viniendo. Miro el reloj, bueno, falta 1 hora y media todavía. Digo, bueno, está bien. Faltaba 1 hora y la ropa seguíamos esperándola. y empezó a faltar 40 minutos y yo media hora antes salgo, 35 minutos antes salgo. Y le digo, y la ropa no vino, bueno. Resumo, hago cambiar a todos los jugadores, a vendarse todo, en boxer y venda, entrar en calor en el vestuario y pasillo de la cancha del Deportivo Armenio y a esperar la ropa. Toda la entrada en calor, miro el reloj, vamos al vestuario y la ropa no estaba. Faltaban 10 minutos para que termine se jugaba la reserva antes, la tercera. No estaba la ropa, tuvimos que hablar con el técnico de la tercera que terminen 10 minutos antes y esa ropa fue la que usó la primera del club Colegiales en la primera fecha del campeonato. Sí, profe, Primera vez. ¿Quién era el rival? Para que marquen la diferencia, ¿no? ¿Quién era el rival? Imagínate vos, Defensa y Justicia, ¿dónde está Colegial? ¿Me entendés lo que te digo? Y aún así sacábamos buenos resultados, una cosa de loco. Y ese partido salimos 1-1, íbamos ganando, íbamos perdiendo y empatamos 1-1 y después nos peloteamos, la verdad, y no se dio. Bueno, no se dio, pero un partido que plantearon, digamos, muy ofensivamente y bueno, a veces no se da, como dicen, ¿no? La pelota pega en el palo y sale, o pega en el palo y entra, pero ya ahí empezaron a hablar de Colegiales. A partir del primer partido, porque era un plantel impresionante, se jugaba con una mirada en el arco de enfrente y la verdad que eran jugadores de peso pesado, como digo yo. Pero bueno, teníamos esa particularidad, por eso digo que a veces la gente
ve el partido, y no está mal que sea así, pero hay pormenores que a veces hacen que la cabeza del jugador o del cuerpo técnico no esté nada más que pensando en el partido. Nosotros y los técnicos tendrían que haber estado pensando en ver algunos detalles que por ahí se pueden ir dando mientras está la entrada en calor, y la verdad estábamos preocupados con la ropa, que es un tema que no tendríamos que haber tenido en la cabeza, y menos en ese momento. Pero bueno, circunstancias que marcan las diferencias entre los clubes, y también, no sé si nos tocó solo a nosotros, pero con las dirigencias de distintos clubes tuvimos muchos de esos problemas. Porque fíjate vos que siendo profesionales y teniendo jugadores convencidos de que aún con todos esos problemas podíamos jerarquizarnos o mantener la categoría, hacíamos grandes campeonatos, pero la dirigencia siempre metieron la pata, siempre hicieron macana. Nos pasó en Luján con muy buenos resultados, los líos que tuvimos que soportar por primera vez ese equipo en el fútbol profesional, en la B, nos pasó en Colegiales. Esos 3 turnos que vos comentaste en Midland, siendo un adelantado, no lo entendió ningún dirigente. El único que lo entendió era el padre de un jugador que tenía cierta influencia y nos ayudaba un poco, pero la dirigencia no se mostró nunca. ¿Me entendés? Y se interesaban más los dirigentes de Lanús por lo que hacíamos nosotros que nuestros propios dirigentes. Pero bueno, eso marca que en el fútbol argentino hay grandes profesionales, ninguna duda, y con mucha vocación, ¿no es cierto, profe? Sí, yo siempre digo que, bueno, siempre en las charlas digo lo mismo, ¿no? Sobre todo cuando doy charlas en los institutos de educación física o en los cursos de perfeccionamiento, o cuando me tocó en la escuela de técnicos de Ituzaingó. Yo digo siempre lo mismo. Digo, uno tiene que ser profesional en todos lados donde desarrolla la actividad. El profesionalismo no es lo económico. Lo económico es un ítem de reconocimiento a tu profesionalismo. Pero yo siempre les digo, si ustedes trabajan en el barrio bien, con una planificación, poniendo todo lo que sus conocimientos a disposición del plantel que tienen, son profesionales. Y si no dejan ningún detalle al azar, son mejores profesionales. Y eso hace que uno se acostumbre a hacer las cosas bien en todos lados. Y la verdad es eso. El reconocimiento vendrá y podrán tener la oportunidad de estar en otros ámbitos donde tengan mayores elementos, comodidades, tecnología, trascendencia, pero eso se logra a partir de uno ser un profesional mentalmente y desarrollar todo lo que los conocimientos que tiene le permitan, no importa dónde, es una forma de jerarquizar la profesión, es una forma de jerarquizarse uno mismo, y la verdad, yo siempre pensé eso. Por eso cuando Rubén planteaba lo del Club Atlético Moreno, yo trabajé igual ahí, como trabajé con Mario en primera C, D o A. Cuando me tocó estar en la A, trabajé igual. Digamos, no es dónde está para ver cómo trabajo. No, yo trabajo así, esté donde esté. Y la verdad, esto quiero también explicarlo. Hoy, a diferencia de hace un tiempo atrás, lo bueno es que los preparadores físicos, no importa la categoría donde estén, trabajan muy bien, buscan perfeccionarse, buscan nuevos sistemas de entrenamiento, conocimientos.
Y lo demuestra que yo al principio decía, uno a veces va innovando, pero la verdad es que yo antes notaba, y los técnicos que están acá en algunos casos me conocen y saben qué pasó, a veces subir un chico necesitaba un tiempo de adaptación desde lo físico porque no estaba a la altura de la exigencia de un plantel profesional. Y esto no solamente dentro del mismo club, ni hablar cuando yo he estado en divisiones superiores, cuando iban a ver el ascenso y decían tal o cual jugador, y por ahí lo traían al club, y la verdad necesitábamos mucho tiempo para, primero, enseñarle sistemas de entrenamiento, que son distintos a los que por ahí él estaba acostumbrado, formas de entrenamiento, cuidado del deportista, y después entender al técnico en cuanto a sus dibujos tácticos, porque no sabía lo que eran los diferentes dibujos tácticos. Hoy ya eso no ocurre. Hoy ya hay diferentes dibujos tácticos en todas las divisiones, hay una preparación física acorde a una exigencia profesional en todas las categorías, salvando algunas distancias por razones obvias, porque no es lo mismo trabajar 8 horas por día en un lugar, comer como se puede y después ir a entrenar, que alguien que vive pura y exclusivamente para el fútbol, con su alimentación, su nutricionista, su psicólogo, su entorno familiar, que en muchos de los casos hay una apoyatura del club para que mejore. Entonces, lógico que va a rendir mucho más rápidamente mejor ese jugador cuidado que el otro. Pero en realidad no hay tantas distancias hoy como las había antes. Y eso es un poco el trabajo de los técnicos y los profes, que han sabido esas distancias acortarlas, ¿no? Y trabajar con el mejor nivel en donde les toque estar. Buenísimo. Ahí me abro a Luis una pregunta sobre el fútbol femenino. Vamos cambiando, ¿viste? Está bien, está bien. ¿Qué hace Dani? Buenas tardes a todos. Un privilegio poder estar escuchando a Dani y estar en esta charla. Dani, una consulta. ¿Cómo viene el fútbol femenino a nivel físico? Y trazando un paralelismo con el rugby, esta estilización del cuerpo, que en el rugby en su momento eran los hookers, eran los gordos, y después empezaron a hacer estos atletas como más, como cambiaron la parte de los kilos, pasaron a ser más muscular, que antes era. ¿Cómo ves en el fútbol femenino este pasate, este periodo de ser no profesional a profesional? ¿Y cuánto tiempo le llevaría para estar en la elite, ¿no? O en países más competitivos? Bueno, voy a dar mi parecer y mis conocimientos, aunque acá Roberto sé que está en el fútbol femenino y seguramente debe saber muchísimo más, pero desde lo físico, dos cosas. Primero, yo tuve la posibilidad en el CENAR de trabajar con el equipo de los Pumas cuando se hizo la revolución física en cuanto al cambio de estereotipo del rugby. ¿Por qué? Porque como vos decís, Luis, antiguamente había determinadas posiciones donde el jugador de rugby necesitaba kilos para empujar y para el roce, y lo que nosotros hicimos con el profe Cifredi, Barbieri, fue esos kilos readaptarlos y reacondicionarlos para que se transforme el tejido graso en tejido muscular en cuanto a la hipertrofia, con sistemas de alimentación distintos, donde la doctora Patricia Sangenés nos dio una mano muy importante. Y
es de tejido muscular. Y esa es la ganancia que se hizo en cuanto al jugador de rugby. Para todo esto, trabajamos con ese equipo en particular, pero aparte, lo que se hizo fue de muchas charlas con los profes, los equipos de la urba, para que entiendan y transmitirle el porqué de todos esos cambios. Y hoy sigue eso precisamente porque lo entendieron y porque lo siguen ejercitando de acuerdo a esos parámetros. Eso con respecto al rugby. Por eso ha cambiado tanto el estereotipo del jugador de rugby de hace unos años atrás y lo que es ahora. Y por eso también nos permitió a nivel internacional tener un reconocimiento distinto y resultados muy distintos a lo que tenían antes. Hoy está en una elite porque gracias al esfuerzo de un montón de profes y un montón de jugadores se pudo readaptar y entender la tendencia que había que tener para poder trabajar distinto. Eso con respecto al rugby. Ahora, el tema del fútbol femenino, yo trazo algunos puntos que me parece que demuestran que estamos en un camino de comienzo, digamos, de alguna forma en lo físico. ¿Por qué? Porque yo celebro la profesionalización del fútbol femenino. Y he estado muy ligado a instituciones de paridad que socialmente manifiestan la paridad en todas las demostraciones, no solamente sociales, deportivas, políticas, sino que se respalda el porqué. Yo estoy de acuerdo en eso. Ahora, en lo que es lo estrictamente futbolístico, en algunos otros deportes lo que hacía falta era reconocer a la mujer con las mismas condiciones para poder brindarle el mismo apoyo, ¿sí? Sea de lugar de entrenamiento, sea de económico y sea de comodidad en cuanto a las concentraciones, viajes y demás. Ante el presupuesto de cualquier atleta, vamos a suponer, en atletismo, si el atletismo masculino llevaba el 80% del presupuesto y el atletismo femenino el 20%, ¿sí? En el atletismo hoy la paridad hace que tengan igualdad de condiciones. Ahora, ¿qué pasa? El atletismo es mixto desde hace un montón de tiempo. El fútbol no. ¿Qué le pasó al fútbol? Vino la paridad desde lo económico en cierto modo rápido. Y celebro que esto haya podido conseguirse porque me parece que abre la puerta para un montón de chicas que por razones económicas no podían desarrollar su actividad como querían. Ahora, desde lo que es los ciclos evolutivos en el fútbol, la verdad que estamos en forma insuficiente. ¿Por qué? Porque hoy las chicas que juegan al fútbol a nivel profesional no tienen la cantidad de tiempo ni de años de ejercicio sistemático, técnico, táctico y físico como tiene el fútbol masculino. Por lo tanto, notamos las diferencias cuando tienen que salir del país y enfrentar a equipos que realmente no solamente son profesionales, sino que tienen muchísimos años de trayectoria en cuanto al trabajo en el fútbol femenino. La verdad que se hace notar mucho. Esto va a llevar tiempo, va a llevar mucho esfuerzo. ¿Tenemos algo solucionado que es lo económico? Sí, un poquito está solucionado, no es la solución total. Pero yo, con mi humilde conocimiento, digo que si hoy nosotros empezamos a darle el tiempo, la estructura, la profesionalidad
y el apoyo del entrenamiento invisible, como es darle en un cuerpo técnico el psicólogo, el nutricionista, el fisiólogo, y entrenan y aprenden el fútbol como cualquier jugador masculino que empieza desde la escuelita, de los 6, 7 u 8 años, y cuando llega a ser maduro o juvenil, tiene condiciones que se le han ejercitado desde chico. Si hacemos eso en el fútbol femenino, tenemos grandes posibilidades que haya una igualdad de desarrollo en cuanto a lo físico y en algún tiempo también a lo técnico. Pero la verdad que en el fútbol femenino hoy las chicas están en primera, no han tenido la cantidad de tiempo y años de ejercitación, de entrenamiento sistematizado para poder desarrollar algunas condiciones. Vos vas a una escuela de chicos masculinos y están horas con conducción. Las chicas hoy juegan en primera y eso nunca lo hicieron. Lo hacen ahora el fútbol profesional. Aprenden a cómo cabecear y tratan los técnicos en un trabajo titánico a pulir un montón de cosas que traen por un mal aprendizaje, porque han aprendido por ahí jugando con el hermano y el hermano le hacía cualquier cosa para ponerla en ridículo en lugar de enseñarle, porque el fútbol a mí me pasó en la escuela. Yo cuando empecé tenía que tener deportes de varones y deportes de mujeres, y no se tenían que juntar. Y nunca me hubiesen pedido, como me pedían en los últimos años, jugar al fútbol las chicas. Las chicas juegan al vóley, juegan al hockey, juegan al básquet, pero nunca me pedían jugar al fútbol. Y a mí no se me ocurría ponerla a jugar al fútbol. Desde hace 5 años atrás, o un poco más, las chicas quieren jugar al fútbol en la escuela. Entonces, este es un trabajo, por eso digo, que nosotros estamos arrancando muy tarde, comparativamente con otros países. Y lo físico también pasa eso, porque la verdad es que las chicas que hoy están en el fútbol, hay que trabajarlas en un nivel de exigencia sin ningún trabajo de base, porque son chicas que no han tenido divisiones inferiores. Por eso yo cuando he hablado con Patón Urich, que está proyectando mucho en lo que es el fútbol femenino, yo le planteaba esto. La verdad, lo que hay que crear son las divisiones inferiores, porque sin divisiones inferiores no podría nunca llegar a tener la ductilidad y la preparación física que necesita un profesional. Sáquenle el fútbol de división inferior al varón. Y dentro de 10 años hablamos a ver cómo llegan. Bueno, esto es igual. Ahora, también a favor, no son todas pálidas, a favor, ¿qué digo? Que hay mucha gente de una capacidad altísima que está trabajando en el fútbol femenino. Y eso es lo bueno y lo que tenemos que rescatar. Que por ahí se acortan los tiempos por el profesionalismo de la gente que está trabajando en el fútbol femenino y sobre todo, me parece a mí, ojalá no me equivoque, AFA está teniendo una mirada, no sé si por motus propio o por bajada de línea, pero está teniendo una mirada de igualdad, de equiparar presupuestariamente, en cuanto también a la importancia que tiene el fútbol femenino. Así que yo, dentro de todo lo que hemos perdido en cuanto a los años de trabajo en el fútbol femenino, rescato que le están dando un impulso importante. Y quiero sumarle algo, y en esto lo hablo de la experiencia propia. Lo bueno que tiene también el fútbol femenino es que está, como digo yo, explotando en todos los barrios, en todo el país. Y digo esto porque nosotros acá en Moreno, el año pasado, yo hasta el 10 de diciembre fui subsecretario de Deporte
y nosotros tenemos 4 ligas de fútbol, en total 108 instituciones barriales, con 17 categorías de fútbol. 17 categorías, de las cuales 12 son infantos juveniles. ¿Y qué hicimos nosotros? Y digo nosotros porque fue un equipo que la peleó mucho para poder convencer a los clubes primero, después que pueda gente acercarse a llevar adelante esto. Nosotros exigimos, primero pedimos y después exigimos, una categoría de fútbol femenino a cada una de las instituciones para poder participar en lo que es la alta exigencia de nuestras ligas. ¿Sí? Es decir, le dimos 2 años de tiempo, pero al término de esos 2 años, cuando venían a inscribirse, si no inscribían por lo menos una categoría de fútbol femenino, no podían participar. Bien. Esto nos llevó a que hoy hay más de 60 y pico de equipos, y los otros ya nos mató la pandemia, pero ya están armándose. Yo dejé de estar en la gestión municipal. Hoy estoy en una gestión provincial. Yo estoy hoy en el equipo de trabajo de la diputada Débora Galán, que tiene una institución que trabaja mucho por la paridad, que da no solamente apoyatura social en violencia de género y demás, y que cuando nos juntamos, ella ha militado con nosotros en lo político desde muy chica, es muy joven todavía, pero apenas asumió, acordamos darle forma a una liga de fútbol femenino, pero una liga pura y exclusivamente de fútbol femenino, no como yo había planteado, una liga de fútbol masculino que tenga equipos de fútbol femenino, no. Una liga de fútbol femenino. Por lo tanto, todas las instituciones que vienen tienen pura y exclusivamente femenino. Pero ¿qué hacemos? Ya hicimos 2 encuentros antes de la pandemia. Lamentablemente esto nos paró un poco, pero no nos detuvo. Nos controló. ¿Qué hicimos nosotros? En los encuentros, lo que hacíamos era tomar al fútbol, como sabemos que es convocante, tomar al fútbol como gancho, como tema de convocatoria, pero hacemos todo en una sola jornada. Hicimos primero un cuadrangular y después participaron 8 equipos en el encuentro. Juegan todo el día. Se hace el fixture cuando llegan, se desarrolla la actividad en 2 canchas que tenemos en el predio, y en el mientras tanto, como siempre digo yo, terminó de jugar, y mientras espera volver a jugar, ¿qué hacemos? Tenemos armadas distintas carpas. Estas carpas se utilizan para darle charlas a las chicas jugadoras, a las chicas entrenadoras y a las chicas allegadas al club o dirigentes. ¿Qué tipo de charla se le da? Se le da cómo manejarse en un acto de violencia de género, otras charlas con salud reproductiva, otras charlas de lesiones deportivas y sobre todo cómo evitarlas. A esto voy que muchos no saben porque no le han enseñado. Nosotros le enseñamos hasta cómo se vendan y para qué sirve un vendaje. También implementamos la escuela de árbitros amateur de fútbol femenino y nos dio una mano inmensa, no lo veo, pero si es Luis, les quiero agradecer, si es el Luis que yo pienso, porque la Cruz Roja nos dio una mano muy, muy grande y pudimos implementar en las jornadas las charlas de RCP.
que también nos dieron la posibilidad de que las chicas pudieran tener acceso a este tipo de conocimiento. Por lo tanto, lo que hacemos es esto. Yo siempre digo que en el fútbol, como lo digo en el masculino, también lo digo en el femenino. En el masculino, el 92% de los chicos que pasan por cualquier tipo de institución de fútbol no llega a ser jugador profesional. Llega nada más que el 8%. Y el 8% contando las ligas provinciales, ¿sí? En el fútbol femenino va a pasar algo parecido. Entonces nosotros tenemos que formar no solamente al futbolista, que ojalá la futbolista llegue y sea profesional, pero en el caso de que no lo sea, y en espacios donde, como Moreno, tenemos lugares de mucha vulnerabilidad, y más todavía para las mujeres, nosotros lo que hacemos es formar y brindarle conocimiento que después en la vida le van a ser de muchísima importancia y se van a poder manejar de otra forma. Así que bueno, esto es un proyecto que estamos haciendo y es mi visión sobre el fútbol femenino, más allá de lo que he transitado en el fútbol masculino. Bueno, Daniel, ahí le voy a pasar a Gerardo Grigoral, que está esperando para preguntar, pero es tal cual lo decís vos, lo del fútbol femenino, ¿sí? No queda otra que apuntar a las inferiores, ¿sí? Porque venimos muy atrasados. El año pasado, en octubre, dijeron el día martes, hoy es el último día para inscribir a la reserva, las inscribimos en Independiente y el jueves tuvimos que jugar y nos tocó contra River. Una locura. Así se hizo, de un día para el otro. Fue más un poquito, como decís vos, por aprete que por otra cosa, pero bueno. Esperemos, Dios quiera, que se normalice con la pandemia y que ya nos dijeron, si se hace de octubre a enero y el torneo fuerte de marzo a diciembre. Pero todavía no están los protocolos por la parte económica. Hay que ir a buscar a las chicas en un remis, esperarlas, llevarlas, y eso es un costo que no todos los clubes lo pueden afrontar. Sí, Roberto, yo te agrego algo. Nosotros acá en Moreno tenemos al Club Fénix. El Club Fénix tiene equipo femenino y lamentablemente le está pasando esto. No tiene un respaldo económico, por ejemplo, para hacerlo más simple, que es un hisopado a las chicas. Por lo tanto, al no poder hacerle el hisopado, no puede cumplir con un protocolo que, si bien no está todavía en ejercicio, sabemos vagamente cómo, y yo por ahí sé porque fui uno de los autores del protocolo provincial, cómo se va a manejar, pero el gran problema es que no tienen cómo solventar ese costo. Entonces, la verdad es que esto no le pasaría a un fútbol profesional masculino, y sí al femenino. A eso voy con el tema de la paridad, que a veces es ficticia y no es efectiva. Por eso es casi imposible que este año vuelva el fútbol femenino. Estamos casi ya descartados. Gerardo, a ver, ¿podés abrirlo? Ahí te lo abrí, fíjate. Ahí está. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Se ha hecho largo esto, ¿no? La verdad que se podría cortar, pero yo te voy a cerrar para distendernos un poquito. Me voy a ir allá al 97-98. Y vos hablaste de las consignas del profe, que era interactuar y articular con el cuerpo técnico, ¿no? Y vamos a irnos al 98. Acá voy a abrir un paréntesis. Hacé de cuenta, entre vos, yo y los restantes, que Mario Lurge no está. ¿Cómo fue esa relación? ¿Cómo fue deportivamente? ¿Cómo le fue? ¿Cómo estuvo eso? Porque la verdad que fueron unos adelantados en hacer 3 turnos, ¿no?
Sí, yo lo planteé, la verdad, soy completamente sincero. Esté o no Mario Lurge, yo lo digo en todos lados. No, yo lo tomo con sentido de, si bien Yo no lo conozco personalmente, pero nos conocemos por varios Zoom y claro. con todo respeto. No, pero por eso digo que lo más importante es esto. Uno es un auxiliar del técnico y las decisiones las tiene que tomar el técnico. Ahora, cuando le toca a un profe medio loco que quiere hacer la diferencia, siempre uno apunta a lo mejor. Cuando uno considera que eso es lo mejor, si no tiene el respaldo del técnico, es imposible poder hacerlo. Ahora, una confianza mutua que tiene que haber. El técnico también tiene que ser consciente de que se juega un montón, porque la verdad que al primero que llaman y le dicen que tiene que ir al técnico y atrás vamos todos nosotros. Pero si vos ya tenés un riesgo por el tema de los resultados, porque el riesgo siempre está, vos perdés 4 partidos y te tenés que ir. Imagínate si encima tenía que cargar con la locura del profe, que por más que le explicaba, él tuvo la inteligencia de poder escucharme y estar de acuerdo, pero también sabía que se jugaba un montón, porque esto no es una comida que voy a decir, no, esto yo ya lo probé y me gustó. Era algo nuevo, algo que yo había visto y sabía cómo se hacía y demás, pero acá nunca se había usado y el gran tema, ¿sabes cuál es? Es que esto es Argentina. Y el estereotipo y la mentalidad del futbolista argentino es completamente distinta a cualquier otra mentalidad de cualquier país del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros siempre pensamos que las sabemos todas. Entonces fue duro, pero yo, la verdad, lo hice porque sentí el respaldo más allá de mis convicciones y yo siempre se lo dije a Mario. Él se jugaba más que cualquiera de nosotros, porque era el prestigio de él más que nada, porque vos sabés que la cara visible es el técnico, al que quieren matar es al técnico. Nosotros, como que iba a pagar una consecuencia mía, él. Entonces, fue duro, pero eso mismo, saber que él se estaba jugando por esa idea, a mí me hizo estar en los detalles más ínfimos que te puedas imaginar para no fallarle a él. Perfecto. Bueno. Y sabes una cosa que un poco él contó y sí, hoy me viene a la mente. Yo no me olvido más que Cooper y Bulleri, en ese momento era el ayudante del campo, venían a los entrenamientos nuestros a mirar qué hacíamos. Porque no podían creer que un equipo de la C tuviera triple turno en pleno invierno, cuando no se veía ni en primera A. Un orgullo, ¿no? Claro, y yo cuando estuvimos hablando, porque teníamos jugadores que habíamos tenido en otro lado y estaban ahí en Lanús, y cuando venía y me decían, profe, pero ¿cómo lo hace hacer triple turno? Nosotros, y yo le explicaba, y bueno, y como nos conocían, sabían del profesionalismo nuestro, y ellos fueron un poco el portavoz con Cooper y Bulleri para decirle quiénes éramos, y por eso venían a mirar los entrenamientos. Porque, bueno, hicimos algo distinto. Y la verdad que funcionó. Bueno, como dice Roberto, cumplimos un tiempo y medio ya, ¿no? Roberto, bueno, muchas gracias, Daniel. No, por favor. Llegamos a las 2 horitas, Dani, la verdad que impresionante. Mario siempre cierra, hoy abrió y hoy le toca la doble. Le pregunté a Jorge Manberti, tiene problemita Jorge con el Facebook, no con el Facebook, sino con Internet. Así que le vamos a dar la palabra
a Mario, yo desde parte, bueno, con Walter, Técnicos Unidos Argentinos de Tuga, estamos a disposición tuya para lo que creas conveniente. Daniel, tenemos muchos amigos en común, uno el loquito de Rubén, otro, bueno, especial como Mario, fuera de serie lo que vimos estos 3 años con Mario. Yo lo conocí de grande, pero en estos 3 años compartimos tantas cosas que parece que nos conociéramos de toda la vida. Así que le voy a dar la palabra para el cierre a Mario. Te agradezco infinitamente tu predisposición, tu humildad para dar todo lo que tenés para todos los técnicos del país, porque acá le llegó a todos los técnicos y los profes del país. Así que muchísimas gracias, Dani. Gracias, Robert. Realmente, bueno, a mí no me extraña, obviamente, pero a través de estas casi 200 capacitaciones que nosotros hemos presentado desde el 2 de abril, han pasado muchos profesionales, muchos técnicos físicos, o sea, toda la gente vinculada al fútbol, y muchos de ellos muy, muy buenos. Y lamentablemente tengo que hacer hincapié en algo que sistemáticamente me viene a la cabeza. Tantos buenos profesionales, como el caso de Fabricio hoy, y que nuestros dirigentes de fútbol, teniendo a mano semejantes profesionales, no se preocupan siquiera en darle la posibilidad de que ayuden a crecer y a relanzar el fútbol argentino. Esto es algo que lo tengo permanentemente en la cabeza y no me lo puedo quitar. Yo aclaré al comienzo que tengo una amistad de muchísimo tiempo, nuestras familias, con Daniel Fabricio. Hemos vivido en la década del 90 para llegar a esa instancia del Club de la C, en donde hicimos cosas que nadie imaginaba. Y también nos tocó, lamentablemente, una dirigencia de ese momento que no era apropiada para lo que nosotros estábamos haciendo. Sin embargo, bueno, los jugadores se entendieron, se convencieron y pudimos hacer una buena campaña. Pero ya comenzando los 90, cuando nosotros estábamos en la selección de ascenso, tuvimos casi 4 años, hubo que inventar un montón de cosas, porque los jugadores nos lo entregaban los lunes y los martes, a la mañana. Por la tarde iban a entrenar a sus clubes, había que tener un trabajo, una preparación muy importante para relacionarla con los 20 clubes de ascenso que nos daban los jugadores. O sea, era un trabajo en donde realmente aprendimos mucho, Daniel. Fue un trabajo muy, muy fuerte el que hicimos nosotros para poder coincidir todo eso. Después, los sábados, recogíamos a los jugadores, los esperábamos en un lugar, cenábamos, viajábamos toda la noche y jugábamos los domingos contra reservas de equipo de primera, o sea, hacíamos los preliminares. Todo eso era una cuestión titánica. Tenía mucho que ver con el manejo de estos muchachos que ustedes están escuchando y básicamente el entusiasmo que tenía el futbolista por mostrarse. Porque en eso también fuimos adelantados. Nosotros, cuando Crónica TV hacía las entrevistas en la puerta de la AFA a los comienzos de los 90, y bueno, por esas cosas que algunos amigos me relacionaban con el cronista, nosotros les expliqué, ellos nos preguntaban, ¿estos jugadores pueden jugar en primera? Porque era la primera pregunta que te hacían. Y nosotros les decíamos y les queríamos demostrar que con adaptación, preparación, alimentación, medicina, tranquilamente podían jugar en primera. Nos costó un montón, algunos se habrán reído en ese momento, pero con el tiempo se vio que esto fue así. Hoy el fútbol argentino está lleno, no de futbolistas del interior solamente, sino que del ascenso. O sea, todas estas experiencias, y a este punto quería llegar, yo no puedo entender, no puedo aceptar que los cráneos que manejan el fútbol en Argentina lo desperdicien. No me entra en la cabeza. Tuga está comprometido en revalorizar todo esto que ha quedado fuera inexplicablemente. Nosotros vamos a tratar, tenemos un montón de cosas para modificar, por supuesto, pero vamos a hacer lo imposible por modificar y jerarquizar todo lo que tiene que ver con el fútbol.
Y los técnicos, señores, son una parte importantísima dentro de la estructura del fútbol. Yo, el privilegio que me dan los muchachos de poder cerrar las disertaciones, bueno, es un orgullo enorme porque además voy a despedir a Daniel Fabricio, realmente un fenómeno, una disertación enorme. Todos a través del canal de YouTube y Facebook lo van a poder ver, pero los que no participaron hoy se perdieron la posibilidad de preguntar, de interactuar, como lo hace Gerardo, que siempre está atento, interesado y preocupado. Y nosotros estamos muy agradecidos porque jerarquizaste plenamente las capacitaciones de TUBA. ¿Verdad, Walter? ¿Qué opinás vos? Muy bueno, la verdad que excelente la disertación, y te lo digo desde el entrenador de fútbol, o sea, desde el técnico y desde el profe, porque también soy profe. Entonces, realmente una linda bajada de línea, comparando los tiempos y cómo nos vamos acercando. La verdad que el que no estuvo se lo perdió realmente, pero tenemos la oportunidad de verlo después por YouTube. Así que te agradecemos eternamente desde TUA y de parte de todos los técnicos acá del fútbol argentino. Muchas gracias. No, yo la verdad lo quiero de corazón agradecer. Yo les quiero agradecer a ustedes por la oportunidad, pero quiero agradecerle principalmente porque yo participé de algunas charlas que ustedes habían organizado. Y lo más importante, más allá de que a todos los técnicos los respeto, a todos, estén donde estén y estén en el grupo que estén. Pero quiero resaltar lo de TUA por el grado de organización, el grado digamos, el camino que están marcando en cuanto a este tipo de Zoom que hace enriquecer los conocimientos de todos los afiliados. Y me parece que eso es la diferencia, porque es como en todos los niveles de la vida. Uno puede ser médico, puede ser arquitecto, pero si vos seguís interesado por que tus conocimientos cada vez sean mayores y cada vez estén más actualizados, me parece que tú estás marcando una tendencia que ojalá se imponga sobre todos los demás, porque es lo que va a enriquecer a todos los técnicos y va a darle el profesionalismo a todos, y la verdad que me parece que ese es el camino. Así que yo realmente les quiero agradecer a TUA y a cada uno de los integrantes de este grupo por la invitación. Te agradecemos muchísimo, Dani, y te despedimos como a todos los disertantes que nos dan esta mano con un gran aplauso. Hasta pronto. Muchas gracias. Muy bien, profe. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno. Gracias.